amiguitos, ¿cómo están? ¡Feliz sábado! Mi nombre es Cintia Hurtado Müller. Este amiguito que tengo aquí se llama Gaucho y hoy vamos a contarles algo súper interesante. En realidad, les voy a contar algo súper interesante. Pero antes, ¿saben de dónde les estoy hablando? Gauchito, ¿de dónde le estamos hablando? Más allá de que Gauchito tiene la remera de Argentina, nos estamos conectando desde Chile, desde la ciudad de Santiago, donde vivimos hace un tiempo. Y hoy con Gauchito queremos contarles sobre algo súper interesante, ¿verdad, Gauchito? Hoy les vamos a hablar sobre esto que está aquí. Gauchito, ¿tú has visto esto alguna vez? ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama esto y dónde está? Esto se llama cerebro y está dentro de nuestra cabeza, aquí adentro. Y este órgano, esto que ustedes ven aquí, es súper importante porque nuestro cerebro se encarga de que nosotros podamos hablar, de que nosotros podamos caminar, de que podamos bostezar como hizo Gauchito, de que podamos pestañear. ¿Puedes pestañear? A ver, ¿quién abre y cierra los ojos así? Muy bien, eso lo podemos hacer gracias a que el cerebro está funcionando bien. Gracias a este cerebro también podemos aprender a sumar, podemos aprender a leer, podemos memorizar los versículos de memoria, todo eso gracias a este órgano que recuerden está dentro de nuestra cabeza. Y hoy quería contarles algo súper interesante con respecto al cerebro. ¿Ven todas estas curvas que tiene el cerebro? Mira. ¡Oh! ¡Wow! Mira, Gauchito, mira todas las curvas que tiene. ¡Oh! ¿Sabías que tu cerebro y el mío son diferentes? Así es. Yo quiero que cada uno de ustedes se mire las manos y miren las huellas que tiene cada uno en los dedos. A ver, vamos a pedirle ayuda a mamá o a papá si está con nosotros, a la abuelita, a nuestra hermanita o nuestro hermanito, y que nos muestre las huellas. Y yo quiero que juntes tu huella con la de tu mamá o tu papá o tu hermanita y veas si son iguales. ¿Sabes qué? Te vas a dar cuenta de que son parecidas, pero que no son iguales. Y lo mismo pasa con nuestro cerebro. ¿Sabías que cada curva que tú ves aquí es diferente en mi cerebro y en el tuyo? ¿Te imaginas cuántas personas hay en todo el mundo? Gauchito, ¿tú sabes cuántas personas hay en el mundo? Muchísimas, ¿cierto? Un montón. Y sin embargo, cada cerebro es diferente. Cada una de estas curvas, de estas rayitas que tú ves aquí, es diferente. Y eso, ¿sabes qué hace? Que tú seas especial. A mí me gusta imaginarme a Dios sentado en una mesa grande con un lápiz y un papel, dibujando tu cerebro, diseñando tu cerebro diciendo, a ver, hoy, ¿cómo voy a hacer el cerebro de Cintia? ¿O cómo voy a hacer el cerebro de Matías? ¿Cómo voy a hacer el cerebro de Sebastián o de Martina para que sea diferente? Y entonces Dios se puso a dibujar cada una de estas curvas para que tú y yo seamos únicos, diferentes y especiales para Él. Así que si en algún momento tú te has sentido que no eres especial, que quizás nadie se preocupa por ti, recuerda que Dios se tomó el tiempo para diseñar no solo tu cerebro, sino también todo tu cuerpo para que tú seas una persona
única en todo el mundo. No solo en Argentina, sino en todo el mundo. Hay un versículo que a mí me gusta muchísimo y que quiero compartirlo contigo hoy. Ese versículo está en un libro que a mí me gusta mucho, que es Isaías. Este versículo está en Isaías 43:1. Ochito, ¿quieres que leamos lo que dice Isaías 43:1? Vamos a leerlo. Dice: pero ahora el Señor que te creó dice, aquí Jesús nos está hablando a nosotros, no te preocupes, porque yo te redimí, yo te diseñé y te llamé por tu nombre, y tú eres mío. Cauchito, ¿no te parece bonito lo que Jesús nos está diciendo acá? Somos de Jesús, porque Jesús nos diseñó de manera especial a cada uno de nosotros. Finalmente, quiero recordarte una cosa. Si Dios se sentó en su escritorio gigante con su lápiz especial para diseñar y para pintar tu cerebro, para que sea único, para que sea especial, ¿cómo Dios no se va a preocupar por cada detalle de tu vida? ¿Cómo Dios no se va a preocupar, por ejemplo, si quieres un perrito como Gauchito? O si te cuestan las matemáticas. O si te peleaste con un amiguito o una amiguita. Dios se preocupa por cada detalle que nos ocurre en nuestra vida. Así que yo te invito, al igual que te invita Gauchito, a que cada vez que hables con él, le cuentes todas tus preocupaciones, todos tus miedos. Por supuesto que también le agradezcas, porque si Dios se preocupó por pintar cada una de estas curvas, ¿cómo tu mismo Creador no te va a escuchar y se va a preocupar de cada detalle de tu vida? Eso queríamos compartir hoy con Gauchito. Queríamos recordarte que eres único, que eres especial, no importa lo que digan los demás. Que Dios se tomó el tiempo para crearte de forma especial. Y que si se tomó el tiempo para hacerlo, se preocupará por toda tu vida, por todos tus miedos y todas tus preocupaciones. Gauchito, ¿te parece si hacemos una oración? Oremos. Gracias, Jesús, te damos, porque tú eres un Dios maravilloso, porque eres un Dios que se preocupó para que cada uno de nosotros sea diferente y especial. Ayúdanos a recordar eso todos los días y ayúdanos a colocar nuestras preocupaciones, nuestros miedos en tus manos, porque tú te preocupas por nuestras vidas. Gracias por escucharnos y por querernos tanto. Gracias por regalarnos este sábado también. Todo esto te lo pedimos en tu nombre. Amén. Gauchito, ¿les decimos chao a nuestros amiguitos? ¡Chao! Nos vemos pronto. ¡Feliz sábado! ¡Chao, chao! Muy pero muy feliz sábado, queridos hermanos. Es para mí un placer poder acompañarlos en esta mañana. Creo no haber tenido la posibilidad de conocer la iglesia de Olivos. Sí, no lo recuerdo. Capaz que en alguna oportunidad con el coro de Balcarce o con algún conjunto hemos ido. Pero bueno, agradezco especialmente a Jonathan Cairus la posibilidad de predicar en esta mañana, de acompañarlos. Y bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad para mandarle un gran abrazo a un amigo, Ariel Núñez, ¿sí? Un gran amigo allí, y bueno, obviamente también a su esposa, para que no se ponga mal, ¿no? A Sofía le mandamos un beso muy grande, y también siento la obligación de mandarles un saludo a todos aquellos que bueno, nos hemos cruzado en Balcarce.
Como decía un gran profesor que hemos tenido, ¿no? Haroldo Calvermatter, decía que Balcarce es como una gran hermandad, ¿no? Que te marca fuego. Así que un cariño también para todos aquellos que hemos cruzado algunos años en Balcarce. Quiero en esta mañana invitarlos a reflexionar en una historia que encontramos en la Biblia, en el Evangelio de Marcos, que tiene que ver obviamente como actor principal a Jesús. Y para introducirnos en esta historia quería compartir con ustedes una cita. Ustedes la van a ver allí en pantalla, una cita del libro, ¿sí? Que lo encontramos allí, Encuentros Decisivos, de Roberto Badenas, un gran escritor. Y la cita dice: el contacto con Dios tiene efecto de hospital para curar nuestros diversos daños, pero también tiene intención de escuela para que cada vez haya menos daños que curar. Qué maravillosa cita que nos recuerda que Jesús en la tierra obró muchos milagros, no solo con el fin de poder librar a alguna persona de alguna dolencia física, sino sobre todo de ejercer escuela, de dejar alguna que otra enseñanza. Por eso el propósito de este mensaje esta mañana es tratar de encontrar, ¿sí? De buscar aquellas enseñanzas que están expresadas en la Biblia a lo largo de las historias que vamos a compartir en esta mañana. Te invito a que puedas abrir tu Biblia, ¿sí? Allí en el Evangelio de Marcos, el capítulo 5, vamos a leer a partir del versículo 21. ¿Sí? San Marcos, capítulo 5, a partir del verso 21, dice que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Para hacer un pantallazo breve en cuanto al contexto, ¿sí? Jesús con los discípulos habían pasado una noche tremenda en medio de una tormenta. Jesús dice que estaba durmiendo en la popa del barco y los discípulos lo despertaron. Conocen la historia. Luego, ¿sí? De ese milagro, desembarcaron en Gádara y por fin pisaron tierra firme. Sin embargo, se encontraron con unos endemoniados. La historia es también conocida, cómo esos endemoniados son librados, ¿sí? Los cuales piden ingresar a los cerdos, se ahogan. Bueno, Jesús es echado de Gádara. Y entonces llegamos a esta historia, ¿sí? Una historia que nos encuentra a Jesús recientemente llegado del mar de Galilea, predicando. Y dice el versículo 22 que vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, que luego le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Lo que debe ser para un padre, ¿sí? Para un padre tener un hijo en una situación extrema. Este hombre era un hombre importante para la sinagoga, tenía un cargo realmente alto, importante. Pero obviamente ante una situación tan desesperada, San Lucas agrega algo más. Esta era su única hija. Y de pronto vemos la escena, ¿no? Viniendo hacia Jesús, sin importar el cargo que tenía de ser fariseo, y arrodillarse delante de Cristo, rogándole que por favor haga algo porque su hija estaba muriendo. ¿Qué no haría un padre, no? ¿Qué no haría un padre cuando ve que la vida de su hijo se está yendo? Bueno, allí lo teníamos a Jairo rogándole: por favor ven y sana a mi hija que se está muriendo. El versículo 24, para sorpresa de muchos, dice que fue con él y que le seguía una gran multitud y la mayoría lo apretaba. Y dice que una mujer que hacía 12 años padecía flujo de sangre, o sea, polimenorrea, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, sino que le iba peor. Versículo 27 nos dice que cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto seré salva. Quería invitarte a reflexionar un poco en esta mujer, ¿no? La Biblia no nos dice cuántos años tenía, pero sí que hacía 12 años su vida había cambiado rotundamente.
Y no hay que ser muy estudioso del tema para saber que cuando una persona tiene esta enfermedad, el hecho de andar perdiendo sangre constantemente, polimenorrea, anemia, cuando una persona tiene este problema empieza a estar decaída. Bajan sus defensas. Ante cualquier virus es probable que se enferme. El cansancio, el decaimiento constante, ¿no? Yo pensaba 12 años. Hay que aguantar una enfermedad tanto tiempo. ¿Cuántas veces esta mujer habrá salido de su hogar con la esperanza? ¿A cuántos médicos habrá acudido? ¿Cuántas veces esa esperanza habrá resurgido en su mente, en su corazón? Habrá caminado, sin importar los dolores, porque la esperanza era clara. Y sin embargo, volver con la cabeza gacha. La Biblia es clara al afirmar que había sufrido mucho. No sabemos con exactitud cuáles habrán sido los tratamientos por los que ella habrá pasado. Pero cuanto la desesperación cada día es más grande, somos capaces de hacer cualquier cosa. La Biblia dice que esta mujer sufrió mucho. No solo por la enfermedad en sí, que se iba agravando al pasar el tiempo, sino por los tratamientos, por todo lo que hizo para poder curarse. Y la Biblia también es clara al decir que cada vez estaba peor. Como producto de todos estos viajes, de todos estos tratamientos, también nos enseña la Biblia que ahora, además de la enfermedad, del agravante, esta mujer ahora tenía una condición social pobre. O sea, no solo que había desmejorado en su salud, sino que había perdido todo. Todos los bienes, todo lo que tenía. Tremenda la situación. Yo pensaba también en el aspecto psicológico, emocional, lo difícil que es para alguien reponerse a una situación así. Vapuleado por el hecho de pensar y decir, bueno, capaz que hoy es el día y que no lo sea. Someterse a tratamiento que sea y darse cuenta que el resultado no llega y que encima ahora te embarga la pobreza. Y si esto, como si esto fuera poco, ¿no? La Biblia no habla de una enfermedad. Miren lo siguiente, ¿no? El versículo 34, ¿sí? Cuando Jesús le dice, hija, tu fe te ha hecho salva y ve en paz y queda sana de tu azote. La palabra de Dios no emplea, ¿sí?, un término el cual se pueda describir como enfermedad, sino más bien como castigo, como azote. Es que las enfermedades de aquellos tiempos, consideradas incurables, eran consideradas también un castigo divino. O sea, tenía de alguna forma un pensamiento teológico de que por alguna razón vos estabas padeciendo eso. Había una estrecha relación de causa y efecto, o sea, vos hiciste algo malo y entonces ahora Dios te está castigando. Nosotros no podemos separar que la enfermedad no es causa del pecado, sí lo es, Dios no creó la enfermedad. Dios creó la vida. La enfermedad es resultado del pecado. Ahora, distinto es que nosotros pensemos que toda enfermedad, ¿sí?, es pura y exclusivamente el resultado del pecado personal de una persona, de alguien. ¿Se entiende? Imagínense ustedes, a ver, es verdad que muchas enfermedades vienen por herencia, es verdad que muchas enfermedades vienen por los malos hábitos, pero muchas de ellas solo encontramos que es la consecuencia de vivir en un mundo de pecado. Muchas veces nos cuesta explicar, o mejor dicho, entender, aceptar, porque hay niños que nacen de tal manera, con tal o cual enfermedad. Nos es difícil aceptar que haya niños que tengan que morir siendo tan jovencitos. Y esta mujer, lo único que le habían dicho era que su enfermedad era el resultado del pecado. Y por algo estás así. Dios te ha castigado. Incluso los saduceos, ¿no?, tan estudiosos, creían, como todos nosotros, la omnisciencia de Dios, o sea que Dios todo lo sabe, Dios sabe a futuro. Entonces, algunos decían que las enfermedades, las personas que nacían con alguna enfermedad,
era como que cobraba por anticipado por los pecados que iba a cometer en su vida. Entonces imagínense ustedes, una mujer de esta manera, ¿no? Con toda esta enfermedad, con toda esta carga emocional, y que encima, ¿para qué va a acudir a Dios si Dios la ha castigado? Notemos algo más. Sí, acompáñenme allí en el libro de Levíticos. Levítico capítulo 15, versículo 25, dice así: y la mujer, cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días fuera de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. ¿Qué significa esto? Que una mujer en el periodo era considerada inmunda, impura, o sea, no podía ir al templo a adorar, no podía mantener relaciones con su marido, tenía que estar como aislada. Imagínense durante 12 años. Por alguna razón, la Biblia no presenta que esta mujer acudió a Cristo con algún familiar. No presenta que la Biblia que esta mujer acudió a Cristo con algún amigo, como si en Marcos capítulo 2 vemos que 4 amigos llevaron al paralítico. Esta mujer vivía aislada, relegada socialmente. Por eso es tremenda la historia de esta mujer. Una mujer que sufría físicamente, emocionalmente, psicológicamente. Una mujer que socialmente era relegada. Y una mujer que en el aspecto religioso era considerada como una pecadora, porque por algo tenía esa enfermedad. Sin embargo, escucha hablar de Cristo, de un Jesús que es capaz de aceptar a todos sin mirar sus pecados, de un Jesús que es capaz de juntarse con aquellos que son despreciados, que es capaz de devolverle la vida a un muerto, de quitarle los demonios a alguien. Es por eso que renace la esperanza en esta mujer y decididamente va a su encuentro. Pero claro está, era tanta la dificultad para moverse, para caminar, que cuando esta mujer llega a la orilla del mar, ya Jesús no estaba allí. Escucha que había ido a la casa de Mateo. Bueno, empieza a ir hacia lo de Mateo. Y la realidad indica que cuando llega ya Jesús estaba yendo a la casa de Jairo. Finalmente, casi al darse por vencido, encuentra a Jesús caminando en medio de una multitud. El hecho de que Jesús estuviese rodeado de tanta gente hizo que el camino sea más lento. Por lo que, según Lucas, dice que caminó y se lanzó y simplemente alcanzó a tocar el borde del manto de Cristo. La Biblia, y esto es muy conocido, dice que fue instantáneo. El contacto fue instantáneo, a tal punto que la fuente se secó y se recuperó completamente. Acompáñenme en la lectura porque es muy interesante. El versículo 30 dice que, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud le dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? El apóstol Pedro fue el primero en responderle, ¿no? Y decir: Señor, ¿qué estás preguntando? Todos te tocamos. Y la verdad que esta pregunta me despertó otras preguntas, por lo menos a mí, ¿no? ¿Acaso Jesús no sabía quién le había tocado? Sin duda que sí. Evidentemente no era esa la pregunta, o sea, que Jesús quería hacer, o la respuesta, mejor dicho, que él quería escuchar. Él quería llevar a la multitud, a todos aquellos que lo estaban rodeando, a otra cosa. Y me preguntaba, ¿no? ¿Y qué es lo que quería demostrar Jesús? Bueno, en primer lugar, sí, creo que es importante destacar que Jesús quería que todos conociesen lo que había ocurrido. Era muy probable que esta mujer, así como llegó, con un perfil muy bajo, sin querer que nadie se entere, se hubiese vuelto y fuesen muy pocos los que estuviesen, ¿sí?, en conocimiento de lo que había sucedido. Jesús quería que este milagro, finalmente hasta lo supieses vos y yo, estuviese escrito, fuese de alguna manera predicado en todos lados. Ahora, también creo que hay otras cosas que son importantes que destaquemos. Fíjense el versículo 34. Hay un énfasis. Jesús dice: hija, tu fe te ha hecho salva.
Claro está, esta mujer había pensado, si tocare su manto, seré sana. Incluso hay registros de que otros habían tocado el manto de Cristo y se habían curado. Entonces, tratando de eliminar toda clase de superstición, vemos que en esta historia hay un énfasis en la fe, en el hecho de creer. Obviamente de creer en Cristo. Y fue tu fe en Cristo, la que te ha hecho salva. Otra de las enseñanzas que podemos encontrar aquí, fíjense ustedes, en el mismo texto, en el versículo 34, Jesús le dice, tu fe te ha hecho salva. Hay un vocablo griego, soso, que puede ser traducido como sanar o salvar. Por alguna razón, la mayoría de las versiones, incluso esta, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, dicen salvar, hacen énfasis en la salvación. Incluso cuando el versículo 33 dice que la mujer, temiendo y hablando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. No es difícil pensar que en ese toda la verdad, esta mujer no solo le habrá dicho, voy yo, le habrá contado todo lo que sentía, todo el sufrimiento. Es por eso que Jesús también hace un énfasis en lo espiritual, porque las enseñanzas que tenemos de esta pregunta no es solo que todos se enteren quién había sido, que ocurrió un milagro, sino también en el encuentro personal con esta mujer, quitarle toda duda de que había sido no solo sanada, sino también salvada. Dice, vuelve en paz, ¿sí? Vuelve en paz. Queda libre, ¿sí? Queda libre de este azote. Y por último, por lo menos en esta historia, es interesante cómo el único que se dio cuenta de ese toque fue Cristo. A tal punto que Pedro dice, pero ¿quién? Todos te tocamos. Y yo pensaba cuando leía esta historia, ¿cuánta gente sufriendo por X motivo, ¿no? Por problemas quizás de salud, problemas espirituales? Y aunque muchas veces podemos estar rodeados de personas, de familiares, y ellos no pueden percatarse de lo que vos estás viviendo, una simple oración, un simple pensamiento, Dios lo sabe. Qué lindo es esto, ¿no? Una mujer rodeada de gente. La gente pasaba completamente desapercibida por esa multitud. Pero Jesús sintió ese acercamiento, eso casi imperceptible. Y a veces, cuando nos alejamos de Dios, cuesta volver, cuesta retornar. No porque uno no sepa dónde queda la iglesia, dónde están los hermanos de iglesia, pero el enemigo es tan astuto que nos va enredando, nos va alejando, y a veces las oraciones son pequeñas, son breves. Lo que uno puede hacer al respecto es poco, sin embargo es mucho delante de los ojos de Dios. Pensaba en Jonás, orando en el vientre de un pez, en Manasés, en medio de una cárcel, lejos de su ciudad. Bueno, había hecho todo un desastre, ¿no? Como rey, sin embargo, Dios lo perdona, lo restituye. ¿Cuántas oraciones casi imperceptibles? La oración de Ana en el templo. Pienso en Elí, el sacerdote, que era el primero que tendría que haber entendido lo que estaba pasando, porque era una cuestión espiritual, y dijo, estás borracha, y nada que ver. Una oración que salió del corazón, pero no de la boca. El Señor lo escucha. Y esta es una historia que nos enseña que no tenemos que dejar de orar, que no tenemos que dejar de buscar a Jesús sin importar cuál sea nuestra situación. Que no es fácil llegar a Cristo, ya está escrito, no es fácil, pero tampoco es imposible. La historia sigue, ¿no? Miren qué interesante, versículo 35 dice que mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Si hay quizás algún mensaje que uno no quiere recibir es este, ¿no? Yo pensaba y trataba de ponerme en lugar de Jairo. Hay noticias que son tremendas, que nos marcan de por vida, ¿no?
Quizás le esté hablando a alguien que justamente perdió un ser querido, un hijo, una hija, un hermano, un papá, una mamá, y nunca más se va a olvidar de ese momento en el que recibió esta noticia, ¿no? Yo pensaba en esta historia y decía lo difícil que habrá sido incluso para el siervo dar esta noticia. Ahora, cuando uno empieza a leer una y otra vez la historia, se da cuenta de algo más. El versículo 30 dice: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Miren, a priori esta pregunta puede ser el resultado de un respeto. ¿Sí? El siervo quizás conocía a Jesús, sabía que era un hombre muy ocupado, entonces ya no es tiempo de molestar al maestro. Ahora, cuando uno lo sigue leyendo una y otra vez, uno llega a preguntarse, ¿y no será que esta pregunta es simplemente el resultado de alguien, ¿sí?, muy correcto, muy noble, siempre interesado en el bien, pero que no da lugar a la fe? Y yo pensaba, este hombre representa a todos aquellos que muchas veces, queriendo hacer el bien, no hacen otra cosa que impedir que Dios obre en la vida. Guarda, queridos hermanos, con relacionarnos con aquellas personas que son muy racionales, pero al ser tan racionales no le dan lugar a la fe. Y yo no digo que aquel que cree en Dios no sea una persona racional, porque en la medida que vos vas conociendo a Dios, nada más razonable que creer y depositar nuestra fe en Él. Pero guarda con aquellos que no le dan lugar a la fe, que por ahí dándote un consejo no hacen más que apartarte de Dios. ¿Cuántas personas llegan a dejar de creer en Dios porque depositan su fe en otras cosas en esta vida? Yo quiero invitarte a leer una cita allí en el Espíritu de Profecía, en el deseado de todas las gentes. Miren qué interesante lo que decidió hacer Jairo. Dice así: mientras estaban todavía en camino, un mensajero se abrió paso a través de la multitud, trayendo a Jairo la noticia de que su hija había muerto y era inútil molestar ya al maestro. Mas el oído de Jesús distinguió las palabras: no temas. Dijo: cree solamente y serás salva. Y miren esto, Jairo se acercó aún más al Salvador y juntos se apresuraron a llegar a la casa del príncipe. Maravillosas palabras. ¿Qué hubiese sido de Jairo si hubiese decidido creer en lo que el siervo le decía? En el hecho de decir: es verdad, ya el Señor no puede hacer nada por mí. Sin embargo, él tomó la decisión de acercarse a Jesús y decidió caminar junto con Jesús hacia donde se encontraba su hija que había muerto. Y la realidad es que muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de decidir qué vamos a hacer. Ante una situación difícil, ante un problema, ante una enfermedad, ante la misma muerte, podemos decidir dejar de creer en Dios o acercarnos más y caminar juntos. Y yo creo que en el momento que estamos viviendo, en medio de esta pandemia, donde quizás estás sufriendo porque tenés algún familiar internado, algún familiar que han intubado incluso, o donde estás sufriendo porque no pudiste despedirte de un gran amigo, de un familiar, o estás sufriendo porque la cuarentena quizás no te afectó físicamente, gracias a Dios, pero estás embargado en deudas. O sea, el hecho de no haber podido llevar adelante como lo venías haciendo tu trabajo, hoy tenés un montón de deudas. Este es un momento para seguir creyendo en Dios. Este es un momento para acercarnos a Dios, para decidir caminar juntos. Mira, déjame contarte por lo menos una experiencia personal que viví hace unos años. Con mi esposa Rocío, a quien sé que quienes están allí la conocen, fuimos bendecidos con el nacimiento de nuestro primer hijo, Santiago, hace ya 7 años. Pero él nació prematuro, a los 7 meses. Y luego de unos días de disfrutarlo en casa,
fue diagnosticado con una hernia inguinal que, a diferencia de una hernia común, como muchas veces ocurre, le tomó parte del intestino. Aquel día yo me encontraba un sábado predicando en una iglesia a más de 100 kilómetros. Habíamos decidido que Rocío le iba a llevar al médico, no parecía grave, y así que yo, viajé y estaba predicando. Así como ahora estaba predicando en un púlpito, en una iglesia, y de pronto me empieza a sonar el celular. Obviamente que no atendí y seguí predicando, pero bueno, al instante empezó a sonar el celular de una hermana y obviamente que atendió y se dirigió hacia adelante, hacia donde yo estaba, y me dio el celular. No pude seguir predicando, se hizo un silencio, atendí la llamada y era una enfermera diciéndome que nuestro hijo lo tenían que operar de urgencia, por lo que les comentaba recientemente, ¿no? Había una hernia que había tomado el intestino, ya había parte del tejido que estaba muerto y entonces tenían que cortar y volver a unir. Al ser un bebé prematuro, ¿sí?, en una edad corregida de un bebé recién nacido, las paredes del intestino todavía no estaban bien formadas, por lo que había riesgo de vida. Así que me dijo, usted tiene que dejar todo lo que hace ahora, ¿sí?, y venir urgente porque van a operar y la vida corre peligro. La verdad que fue tremendo, es como que si bien estaba en medio de la iglesia, ¿no?, con todos los hermanos, ustedes se pueden imaginar, me quedó la mente en blanco, ¿no?, sin saber qué hacer. Realmente los hermanos me dijeron, bueno, vamos a orar y usted ya viaje. Fueron muchos los días, ¿no? Finalmente fueron 2 operaciones, la segunda de mucho riesgo, y cada día recuerdo, ¿sí?, cómo entrar en contacto con la palabra de Dios nos llenaba el corazón, nos daba paz. Cada noche cuando nos juntábamos con Rocío a orar, realmente sentí como nunca antes al Señor cerca. Y aunque tenga un título de teólogo, nunca había entendido el poder de la palabra de oración, de la palabra de Dios y de la oración como en ese momento, ¿no? Hoy, pasado el tiempo, reconozco que ese fue el momento, ¿no?, más cerca. Ese fue el momento en que aprendí a caminar con Jesús. Ese fue el momento en que aprendí a acercarme. Tenemos allí, comparto una foto, de un antes y un después. Y cómo el Señor nos ha bendecido con la salud de Santiago, con su vida. Por eso te invito, ¿sí?, a que vos también puedas decidir creer en Jesús, sin importar los resultados, ¿no? El hecho de aprender a caminar con Jesús, como lo hizo Jairo. Aprender a caminar con Jesús. Fíjense cómo termina esta historia, es conocida. Allí en el capítulo 5, dice el versículo 37, que no les permitió que le siguiesen nadie, sino unos pocos discípulos. Entró a la casa del principal de la sinagoga, echó a todos y solo se quedó con sus padres. Me encanta la historia como la cuenta la hermana Elena de Guay allí en El deseo de toda la gente. Miren cómo termina esta historia. Jesús se acercó a la cama y, tomando la mano de la niña en la suya, pronunció suavemente en el idioma familiar del hogar las palabras: «Muchacha, a ti te digo, levántate». Instantáneamente un temblor pasó por el cuerpo inconsciente. El pulso de la vida volvió a latir. Los labios se entreabrieron con una sonrisa. Los ojos se abrieron como si ella despertase del sueño, y la niña miró con asombro al grupo que la rodeaba. Se levantó y sus padres la estrecharon en sus brazos, llorando de alegría. Impresionante la escena que acabamos de leer. Lo que habrá sido para ese padre caminar y ver el rostro de su hija muerta, tocar el cuerpo, sentir sus manitos frías. Sin embargo, allí estaba Jesús. Y la escena es maravillosa, es emocionante. Dice que un temblor pasó por el cuerpo y le volvió a dar vida. Sus ojitos se abrieron, su boca dice que desbozó una sonrisa. Y yo pensaba y digo, lo que va a ser ese día, porque esta historia, junto con la de Lázaro, son un preámbulo de lo que va a ser la venida de Cristo.
Y la verdad que cuando leemos esta historia llegamos a la conclusión de que vale la pena seguir creyendo. Y que este no es un momento si perdiste a alguien, a algún ser querido, a algún familiar, a algún amigo, para cuestionar por qué Dios no está, por qué Dios no hizo, sino para confiar en Él y para ampararnos en la segunda venida de Cristo, lo que va a ser ese día, cuando esas madres reciban nuevamente a sus hijos, cuando puedas reencontrarte con tu hermano, con tu hermana, con tu papá, con tu mamá, con ese gran amigo, con esa amiga. Vale la pena seguir creyendo. Mira, no por casualidad aparecen estas dos historias en una. Una mujer que hacía 12 años que no vivía porque eso no era vida. Una niña que a los 12 años literalmente perdió la vida. Para enseñarnos que sea cual sea la situación que estemos viviendo, el Señor puede resolverla. Sea cual sea el problema que estés pasando, el Señor puede resolverlo. Pero claro está, es necesario acudir a Cristo. Quiero terminar con un texto bíblico. Allí lo podemos encontrar en Salmos capítulo número 50. El versículo 15 dice lo siguiente: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Queridos hermanos, amigos, que el Señor les bendiga y que esta también sea la realidad en nuestra vida. Amén. Hola, feliz sábado, gracias por invitarnos. Bueno, este sábado toca una lección muy especial, en realidad es un tema muy importante porque habla acerca de las verdades presentes que podemos extraer del libro de Deuteronomio.
Y bueno, con Ariel vamos a destacar algunos aspectos principales, básicamente qué paralelos hay entre el Deuteronomio, qué es lo que le aconteció al pueblo de Israel de aquellos días y qué es lo que está aconteciendo hoy para las últimas generaciones que estamos esperando el regreso de Jesucristo. Bueno, podemos ver que el Israel antiguo y el moderno adventismo son dos movimientos paralelos, ¿no? El antiguo Israel literal fue llamado a salir del Egipto literal y el moderno Israel espiritual es llamado a salir de los modernos Egipto y Babilonia espirituales, ¿no? Como dice Primera de Corintios 10:11, que tenemos para compartir, dice: todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Bien, y bueno, teniendo como base este paralelismo, también no solo el pueblo, sino en lo que son los dirigentes de estos dos pueblos, tenemos un tipo y un antitipo en Moisés y en Jesús, ¿no? Y podemos compartir con ustedes algunos textos, por ejemplo, que extrajimos de Elena de White, algunos puntos en común que tienen, ¿no? Pero primero les voy a compartir esto que dice: Dios encomendó a Moisés para guiar a Israel en la salida hacia la tierra prometida. De igual manera, Cristo, como dirigente del Israel espiritual, guía a un pueblo hacia los mismos límites de la Canaán celestial. Moisés, en su rol de profeta, líder y mediador del pueblo de Jehová, fue tipo del Señor Jesucristo. Podemos encontrar, como les decíamos, varias citas en Patriarcas y Profetas, y vamos a compartir solo algunas, porque hay mucho paralelismo y muchos puntos en común entre Cristo y Moisés. Ahora vamos a leer solo resumido algunos puntos en común que nos resultaron realmente hermoso poder ver y poder comparar entre Moisés y Cristo. Punto 1, pusimos cuidado fiel y preparación de su pueblo. Lo segundo, llevó sus cargas con fortaleza, pero conocía su misión. Punto 3, se identificó plenamente con Cristo. Bueno, después, por ejemplo, se le permitió ver que sus esfuerzos no serían en vano. Esto es lindo, ¿no? Saber que Dios le permitió ver a Moisés el futuro y ver que los resultados del esfuerzo que él había hecho darían finalmente frutos, ¿no? Así como pasó también con Cristo y con su vida, ¿no? Y con el sacrificio que él hizo en la cruz por nosotros. Punto 5 dice: debió morir solo, sin apoyo de parte de hombre alguno. Punto 6 que anotamos dice: fue el primero en ser levantado de los muertos. Y punto 7, Dios reivindicó a su pueblo por su intermedio. Realmente decíamos con Ariel que es hermoso ver este paralelismo, ¿no?, entre Cristo y Moisés. Por ejemplo, en la página de Patriarcas y Profetas número 449, desde el primer párrafo podemos encontrar parte de estos paralelismos tan llamativos, ¿no? Y personalmente a mí me gustó mucho esto, ¿no? Saber que, bueno, fíjense que Moisés debió morir solo y apartado de todo hombre. Cómo nos hace acordar a Cristo, ¿no? Y a lo que él tuvo que vivir en sus momentos finales. Y el otro, como decía Maxi, que fue el primero en ser levantado de los muertos, ¿no? Y Cristo es el primogénito de muchos hermanos, y gracias a su resurrección hoy nosotros tenemos la esperanza de poder resucitar también y tener vida eterna, ¿no? Y básicamente, para resumir algunos versículos clave de estos capítulos que estamos estudiando en Deuteronomio, voy a nombrarles algunos versículos, pero bueno, solo las referencias por una cuestión de tiempo. Ustedes pueden tener su Biblia y después ir buscándola. Por ejemplo, lo que nos gustó, que Deuteronomio capítulo 1, versículos 6 y 7, dice que Dios habla a su pueblo, lo dirige y le dice qué hay que hacer, ¿no? Eso podemos extraer de estos versículos. En el versículo 8, Dios quiere dar la tierra prometida a su pueblo, pero fíjense qué interesante, que espera algo de su pueblo. Dice: entrad y poseedla, ¿no? Él está esperando que su pueblo haga algo, ¿no? Y le comentaba a Ariel que esto nos hacía acordar a Isaías 61:4 o Isaías 58:12, donde dice que ahora nosotros como pueblo somos llamados a reedificar esas ruinas antiguas, ¿no? Él está esperando que
se haga una obra en su pueblo antes de entrar a la Canaán celestial, antes de entrar a la tierra que Él nos promete hoy, ¿no? A nosotros. Así es, ¿no? Y bueno, sabemos que el pueblo de Israel partió de Egipto hacia la Canaán celestial y el trayecto que hay desde un lado hasta el otro es un trayecto bastante corto, es inferior a 400 kilómetros. Caminando una media, o sea, algo promedio diario de unos 15 kilómetros diarios, habrían alcanzado el objetivo de cumplir con este recorrido en más o menos un mes. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó, no? Según la cronología bíblica, los israelitas abandonaron Egipto el día 15 del primer mes en el año 1491 a.C. Acamparon en el mes tercero al pie del monte Sinaí, lugar donde recibieron la ley, montaron el santuario e instituyeron los servicios típicos cuyo propósito era revelar al Cordero de Dios y el plan de redención, nada menos, ¿no? Debían aprender y desaprender muchas cosas de las que traían de Egipto y antes de entrar a la tierra prometida, y Dios estaba haciéndoles pasar por una preparación necesaria. Esto me hace acordar también a lo que está pasando con el pueblo adventista, ¿no? Debemos aprender cosas y debemos desaprender otras, y Dios tiene que hacer una preparación necesaria para que este pueblo también pueda entrar en la Canaán celestial. Decíamos con Ariel que este tiempo que el pueblo de Dios estuvo en el desierto, también nos recordaba a nosotros las pruebas de Jesús, ¿no? En el desierto, donde fue tentado por Satanás, y esa preparación que tuvo que tener Cristo también tenemos que tener nosotros para afrontar las tentaciones en este momento de prueba, antes de entrar justamente a la tierra que Dios nos promete por heredad, ¿no? Como les prometió también a su pueblo. Pero fíjense lo que pasó, ¿no? En el capítulo 1, versículos 22, 26, 27, 28, se ve que el pueblo de Dios se rebela, ¿no? El pueblo de Dios se rebela contra Él. Y surge esto de la incredulidad, ¿no? Que lo podemos ver marcado en el versículo 32, donde confían más en ellos mismos que en Dios. Deciden entonces verificar si esa tierra era apta, ¿no? Para ser conquistada. Entonces mandan a estos espías, ¿no? Y ahí vemos de vuelta métodos humanos sobre métodos de Cristo. ¿No estaremos nosotros haciendo lo mismo a veces? Nos preguntamos nosotros, ¿no? Como dice Maxi, ¿no? Comenzó entonces el peregrinaje hacia la Canaán y en 11 días habían llegado hacia el límite sur de la frontera con la tierra prometida, hacia Cades Barnea, ¿no? Y justo en este límite donde ellos debían obedecer el mandato de Dios de entrar y poseer la tierra, se gestó en ellos la incredulidad, ¿no? Y la rebeldía. No recordaron todo lo que Dios había hecho por ellos, ¿no? Y entonces es que mandaron los 12 espías, y después vamos a ver qué pasó con ese informe, ¿no? Pero muchas veces nos pasa a nosotros también como adventistas, ¿no? Que si olvidamos cómo Dios nos condujo hasta aquí, es que entramos en problemas y es que empezamos a tener esa incredulidad que nos hace seguir en el desierto vagando por bastantes años más, ¿no? Claro, justamente como dice Ari, el Dios da a su pueblo, ¿no? El castigo de que tienen que volver al desierto. Esto lo vemos en el capítulo 1, versículo 40. Y bueno, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 35, dice, muere toda la generación, ¿no? Toda la generación que estaba destinada justamente a alcanzar la tierra prometida muere, y esa promesa queda para la siguiente generación. Entonces decíamos con Ari, realmente esto nos hace acordar a el Cades Barnea para nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día, que fue en 1888, ¿no? Tal vez ahora Ari les comentó. Sí, yo quería compartir antes una cita que está en el Conflicto de los Siglos, que dice: no era la voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto, ¿no? Lo que él quería era introducirlos a la tierra de Canaán y establecer allí su pueblo santo para que sea feliz, pero no pudieron entrar a causa de su incredulidad, ¿no? Y esto es lo que Maxi comentaba recién. ¿Cuál es el punto en que nuestra iglesia hoy como tipo está haciendo, como antitipo, perdón, está haciendo lo que el pueblo de Israel vivió también, ¿no? Y bueno, el movimiento adventista, como Maxi decía, alcanzó su Cades Barnea en 1888, ¿no? En esta conferencia tan conocida.
en los 2 o 3 años anteriores a esta conferencia, el Señor, mediante el espíritu de profecía, envió mensaje tras mensaje diciendo que estaban en los límites mismos de la Canaán celestial y llamó a un gran despertar espiritual. Y fíjense qué dura esta cita, ¿no? Que está en Testimonios para los Ministros, que dice: este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo el sublime Salvador, el sacrificio por el pecado del mundo entero, presentar la justificación por la fe en el garante, invitar a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. ¿Qué había pasado con el antiguo Israel? ¿No había pasado lo mismo? Muchos habían perdido de vista a Jesús. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por un abundante derramamiento de su Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que pasó cuando se dio este mensaje? ¿Cómo reaccionó el pueblo en ese entonces, ¿no? Y podríamos leer la cita que está en la Review and Herald de 1898. Esta cita es un poco la realidad de lo que pasó en ese momento y cómo nuestro pueblo actuó como el antiguo Israel. Se los compartimos, dice: todos los reunidos en esa asamblea tuvieron la oportunidad de ponerse del lado de la verdad, recibiendo el Espíritu Santo que fue enviado por Dios en una corriente tan rica de amor y misericordia. Pero en las habitaciones ocupadas por algunos de nuestros pueblos se oyeron palabras de ridículo, crítica, burla y risa. Se atribuyeron al fanatismo las manifestaciones del Espíritu Santo. Las escenas que tuvieron lugar en aquella asamblea hicieron avergonzar al Dios del cielo de llamar sus hermanos a los que participan en ella. Todo eso lo observó el vigilante celestial y quedó escrito en el libro de las memorias de Dios. Review and Herald 16 y 17, escrito en 1896. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque estamos repitiendo el pasado en muchas cosas, ¿no? Y bueno, debido lamentablemente a nuestra incredulidad, estamos viviendo lo que vivió el antiguo pueblo de Israel, ¿no? Sí, pero así como en Levíticos también dice que Caleb, ¿no?, escapó a ese castigo, ¿no? Y justamente Dios preparó a toda una nueva generación de creyentes que puedan seguir fielmente la palabra de Dios y que podían estar preparados. Así Dios también hoy está preparando a la última generación, que nosotros creemos sin duda que somos nosotros, ¿no? La última generación que Dios está preparando sobre este mundo. Acercarnos al fin del tiempo, estando el pueblo de Dios a las puertas de la Canaán celestial, Satanás está redoblando todos sus esfuerzos, tal como hizo antiguamente, para procurar que no pueda entrar este pueblo en la bendita tierra. Él tiende todas sus trampas a cada alma, ¿no? Y así como Maxi comentaba de Caleb, nosotros también tenemos la misma responsabilidad de poner a prueba nuestra fe, ¿no? Tomemos el ejemplo de Caleb, avancemos con fe inquebrantable hacia la promesa, tomemos la tierra que nos está esperando hace años y a causa de nuestra incredulidad y rebeldía aún no hemos conquistado, ¿no? Y bueno, así como Dios no abandonó a Israel, y esto es una promesa muy linda, algo que también es digno de destacar, así como dice Deuteronomio 2:7, que no lo vamos a compartir por un tema de tiempo, a pesar de que Israel se equivocó, de que desobedeció, de que fue rebelde, Dios estuvo acompañándolos en el desierto y nada les faltó, y sus vestidos y sus calzados no se desgastaron, y Dios fue Dios de ellos y los acompañó y los prosperó. Y así pasa también con nosotros como pueblo adventista, ¿no? Pese a 1888, Dios no abandonó a su pueblo, sino que está esperando que adquiera esa confianza, esa fe y esa preparación necesaria, ¿no? Dios tiene un pueblo fuerte que está preparando para terminar esa gran misión que tiene. Quisiera compartir con ustedes para ir finalizando. Joel capítulo 2 dice: tocad trompeta en Sión y preparad alarma en mi santo monte. Tiemblen los habitantes todos de la tierra, porque viene el día del Señor,
porque está cerca, ¿no? Nos está ubicando precisamente antes de la segunda venida, este texto. Día de tinieblas y oscuridad, día de noche y día de niebla, que sobre los montes se extiende como el alba. Viene un ejército numeroso y fuerte. Nunca hubo otro semejante ni después de él jamás, de generación en generación. Delante de él fuego consumidor, tras de él llama abrasadora. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como el desierto asolado. No hay quien escape. Su parecer como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como el crepitar de la llama de fuego que consume la hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto a la batalla. Ante él temblarán las naciones, palidecen todos los semblantes, corren como valientes, como hombres de guerra, escalan las murallas, cada uno irá en su camino, sin desviarse de su rumbo, ninguno aprieta a su compañero, cada uno avanza hacia el frente, atraviesan las defensas sin romper su formación, asaltan la ciudad, corren por las murallas, suben por las casas, entran por las ventanas a manera de ladrones. Ante ellos tiembla la tierra, se estremece el cielo, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas retraen su resplandor. El Señor dará su orden ante su ejército. Muy grande es su campamento, y muy fuertes son los que ejecutan sus órdenes. Grande es el día del Señor y muy terrible. ¿Quién lo podrá soportar? Yo creo que pronto esto que leyó Maxi será una realidad para el Israel espiritual. Creo que pronto se va a cumplir, que está surgiendo esta nueva generación, ¿no? La generación de la fe, la generación que creerá y avanzará hacia su objetivo, así como pasó con Caleb, ¿no? La que no le importará si hay gigantes que derrotar, la que avanzará hasta tomar posesión de la tierra prometida. Y así como en su avance Israel no dejó ciudad en pie y conquistó todo a su paso, y arrasó ciudades enteras con todos sus habitantes, así también el Israel espiritual, con el poder de lo alto, no dejará ni una sola alma sin ser atravesada por la espada de la palabra. Esto es el poder de la lluvia tardía en el descenso del Espíritu Santo. Este es el fuerte clamor que tanto estuvimos esperando. Y esto va a ser una realidad dentro de poco, cuando con la investidura del Espíritu Santo saldrán todo este pueblo a dar la palabra. Toda la generación de Dios será posible, ¿no? Y bueno, y finalmente entrarán en la ciudad y tomarán posesión de ella. Lo importante es que Dios va a dar la victoria a su pueblo, su iglesia resultará triunfante, pero esta, recordemos, no es la obra nuestra, sino la obra del Espíritu Santo, la obra del mismo Dios hecha en nosotros, hacer que su pueblo refleje la gloria y la imagen de Jesús. Que Dios los bendiga, espero que les haya gustado. Es un breve resumen, teníamos mucho para compartir. Creo que hay muchas verdades presentes para extraer de esta lección de escuela sabática. Y bueno, que Dios los acompañe y los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones.